Bueno, acá volvimos. Estamos todos de vueltis. O sea, profe, las esporas para que se eliminen se tienen que mantener a 121 grados durante el tiempo determinado, Durante esos a los 15 15 minutos. minutos. Claro. Ah, Si llegó a 121 grados, si estuvo 2 minutos y después bajó, esas sí, esporas no van a morir. Con lo cual, cuando yo saque ese control biológico del autoclave, van a seguir vivas. No se murieron. ok. ¿Sí? Entonces, eso me da ¿eso para qué me sirve? ¿Se ve bien la diapo? Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, justamente me sirve para asegurarme que estuvo 15 minutos a 121 grados. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con estos controles biológicos? Los puse dentro del autoclave, o sea, cargué el autoclave con todo el material. Frasco de medio de cultivo, bolsitas con pinzas y con tijeras, gasa, bidones con agua, o sea, todo lo que yo, fisiológica, todo lo que necesito autoclavar. Lo cargué todo y le pongo vienen así en frasquito como está acá, vienen en ampollitas, ¿sí? Pongo ¿cómo se llama? El control biológico adentro del autoclave, junto con todo. Lo esterilizo como si fuera ¿cómo se llama? Un elemento más. Cuando termina todo el ciclo, voy a sacar ese control biológico y lo voy a corroborar si esas esporas que estaban ahí están vivas o no están vivas. ¿Y cómo hago para corroborar eso? ¿Qué debería hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que yo pueda hacer con esa ampollita con bicho para ver si se murieron o no se murieron? ¿Miralo al microscopio? No, porque al microscopio los voy a ver igual, muertos o vivos. ¿Cómo hago para saber que están vivos? Por si forman o no colonias. Muy bien, ahí andamos. Pero no vamos a ver colonias. ¿Qué tenemos que hacer si forman o no colonias? ¿Qué tendríamos que hacer con esos bichitos? Cultivarlo. Cultivarlos. ¿Y dónde? ¿Y meterlos a dónde? ¿No se metía en una placa de Petri? En una de las formas donde se le ponía esos agar nutritivos, eso era para cultivar, Claro. para que crezcan. No está ¿O mal lo que no? están diciendo. Exactamente es así, nada más que estas ampollitas ya vienen con el medio de cultivo adentro. Viene el medio de cultivo y vienen las esporas. Entonces, ya tengo medio de cultivo. Se metía en una incubadora. Muy bien. Ahora le tengo que dar las condiciones que necesitan estas esporas para desarrollarse. Acuérdense, las esporas eran formas de resistencia. Es decir, que cuando yo les doy todas las condiciones que esas esporas necesitan, si el microorganismo estaba vivo, esas esporas empiezan a desarrollarse. Adentro de esas ampollitas yo tengo medio de cultivo, ¿sí? Y tengo las esporas. Entonces, si esas esporas se murieron durante el ciclo del autoclave, cuando yo ponga a incubar esa ampollita que tiene el medio de cultivo, ya líquido, un medio de cultivo líquido, y las esporas, cuando yo las pongo a incubar en la estufa, es decir, les dé el calorcito, les dé la humedad, les dé todo lo que necesitan, esas esporas, si se murieron en el ciclo autoclave, no van a desarrollarse. Ahora, si el ciclo autoclave no se hizo bien y esas esporas no murieron, cuando yo ponga la ampollita con las esporas en medio de cultivo adentro de la estufa, en las condiciones de temperatura y humedad que necesita, esas esporas van a crecer. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y cómo veo yo si crecieron o no crecieron? Podría hacer lo que dijeron ustedes, podría abrir la ampollita, ponerlas en una placa de Petri con medio de cultivo, con agar, ver si crecen. Bueno, hay un método más sencillo. Lo que hicieron fue que adentro de esa ampollita con medio de cultivo le pusieron un indicador de color.
Por el color amarillo era, profe, si Por proliferan. ejemplo, hay de todos los colores, ¿no? Pero ese que vimos nosotros, el ejemplo, era el de color amarillo. Fíjense, ahí está. Originalmente, voy a poner el cosito así lo vemos. Ay, no. Este. Originalmente, a mí la ampollita me vino de color fucsia, ¿ven? Así estaba antes de usar. El medio de cultivo es de color fucsia y están las esporas, ¿sí? Acá adentro. Lo puse en el autoclave, lo saqué. Lo pongo a incubar. Fíjense que dice acá, se incuban 7 días, ¿sí? O 24, 48 horas, ¿está bien? Hay diferentes tipos de indicadores y depende cuál se van a incubar esto. Y también lo otro que se hace es que se miran a las 24 o 48 horas y se siguen dejando durante 7 días más. Y después hay otras que son más rápidas, que están acá, que duran 3 horas. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Este tubito que tengo acá, que tiene el medio de cultivo, fucsia, así como vino, fíjense que tiene un color bien visible, lo voy a poner en el autoclave, junto con todo mi ciclo. Lo saco después del ciclo. Lo voy a poner a incubar en la estufa. Resulta que lo miro a las 24 o 48 horas y se me cambió el color. Se me puso amarillo. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, las esporas que estaban adentro de este tubito no murieron en el ciclo del autoclave. No llegaron a morir. Por lo tanto, cuando estuvieron en la estufa con el calor que necesitaban y en su medio de cultivo, se pusieron a crecer. Al crecer, los microorganismos consumen los nutrientes y acidifican el medio, o sea, lo hacen más ácido al medio. Entonces, como esto tenía un indicador de color, un indicador de pH, este colorante tiene un color a un pH alcalino y un color a un pH ácido. Entonces, como cambió el pH, cambió el color. Entonces, si yo lo veo amarillo, ¿qué significa? Si está amarillo, es que el indicador cambió de color. Cambió, o sea, se acidificó el medio. ¿Por qué se acidificó el medio? Porque los microorganismos crecieron. ¿Por qué crecieron? Porque no se murieron en el autoclave. ¿Y por qué no se murieron en el autoclave? Porque el ciclo del autoclave no funcionó correctamente. ¿Se entiende, los Marie? No, profe, está bien. Sí. Entiendo. Esa es una forma para ver si muere a 121 grados. Claro. Si no llega a morir ahí, digamos, la espora, ¿tengo que usar otro medio de esterilización? Tengo que revisar qué está pasando con ese autoclave. Ah, ok. Tengo que ver qué pasa, por qué no se mantiene los 121 grados durante todo ese tiempo. O sea, tengo que hacer dos cosas. Si saqué del ciclo, si hice un ciclo de autoclave, saqué el control. Ay, perdón. Si hice un ciclo de autoclave, saqué el control biológico, ¿sí? Lo puse en la estufa a incubar, y cuando lo saco está con el mismo color original, el fucsia, perfecto. No cambió el color, significa que no se acidificó, significa que no crecieron las esporas, significa que las esporas murieron en el ciclo de autoclave. Todo bien, seguimos para adelante. Si cuando saco esto a las 24 o 48 horas lo veo amarillo, entonces digo, oh, acá el ciclo del autoclave no funciona. Y hay dos cosas que tengo que hacer. Una, no puedo utilizar las cosas que metí en ese ciclo de autoclave porque no puedo asegurar que estén estériles. ¿Sí? Eso es fundamental. Esas cosas, todos los materiales que metía dentro del autoclave en ese ciclo, no pueden utilizarse. Y lo segundo, tengo que investigar qué pasó en el autoclave. Si hay un problema de temperatura, un problema de presión, que si está sucio, si hay que llamar al técnico para que lo venga a arreglar, o sea, alguna situación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos se entienden? Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Una cosa importante que tengo que poner cuando pongo... Ah, perdón, estos controles hay de diferentes, fíjense que acá hay varias fotitos
Va a depender del tipo de microorganismo. Hay Esterotermophilus y hay Bacillus subtilis. Hay con diferentes cantidades de esporas. También depende qué voy a medir. Si lo que quiero medir es un ciclo de autoclave, de calor húmedo, son uno. Si lo que quiero medir es un ciclo de calor seco en una estufa, hay otros controles biológicos. Lo mismo que pasa con las cintas. Hay diferentes controles biológicos y lo que quiero ver es el de óxido etileno, ¿sí? O de rayos gamma. Hay diferentes. Cosas que tengo que tener en cuenta justamente es el número de lote y la fecha de vencimiento, súper importante. Y lo otro importante, bien que sacamos todo esto, ahí hay unos, ven, estos son las ampollitas que yo les decía, o estos que también son diferentes. Esta ampollita, por ejemplo, así se ve violeta y después se ve amarilla, si crees. Una de las cosas importantes, ahora vamos a los controles de esterilidad, una de las cosas importantes de esto es que sí o sí hay que ponerle algún tipo de, ¿cómo se llama? De control. Es decir, cuando yo lo voy a incubar, lo saqué del autoclave y lo puse en la estufa para incubarlo, en la incubadora, aparte de tengo que incubar uno sin usar, así como vino de la cajita. O sea, voy a incubar el que saqué del autoclave para controlar si mi ciclo estuvo bien, y junto con él voy a incubar uno sin usar, que va a ser mi control. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hago esto? A ver, ¿por qué pongo un control? ¿Qué le va a pasar a ese control? ¿Va a cambiar de color o no va a cambiar de color? No va a cambiar de color. No va a cambiar de color. Al que saqué de la cajita, no lo metí en el autoclave. Así como lo saqué de la caja, lo metí a incubar. Tiene las Sí, esporas. pero no tiene nada, entonces no va a cambiar de color. No va Va a a seguir cambiar. igual. ¿Porque están muertas esas esporas? No, Si va a no cambiar de color. Ah, los Claro, porque el detalle es que adentro muera. Por claro. eso. Los agarré. Porque si no tiene nada, está vacío. No, ¿cómo está vacío? Están las esporas y el medio de cultivo. Así como viene, Claro. la ampollita viene con las esporas y el medio de cultivo. Yo lo meto al autoclave. Si el autoclave funciona, lo que va a hacer es que va a matar esas esporas y no van a poder crecer en el medio de cultivo. Ujú. ¿Se entiende, Lau? No, no entendí. Con eso me doy cuenta, profe, si anda o hay algo mal. Claro. Cuando yo voy al kiosquito de la esquina y le digo, me da unos indicadores biológicos. Ok. El kiosquero me da los indicadores biológicos. No se venden en el kiosquito, por las dudas aviso. Nos va a dar los indicadores biológicos. Cuando yo los compro, ¿cómo vienen? Son ampollitas que traen el medio de cultivo y las esporas. ¿Sí? Ujú. Ya vienen con las esporas. Claro. Ah, Entonces, esas esporas sí son de resistencia. En general, sabes que algunas vienen ya disueltas, pero otras vienen como en una ampollita y cuando lo vas a incubar le tenés que romper la ampollita así, track, para que se una con el medio Para que baje. cultivo. Ujú. Bueno, hay diferentes métodos, pero la idea es que el control biológico ya viene con el medio cultivo y con las esporas. Que están vivas, lo que pasa es que están en forma de resistencia, por eso no crecen. ¿Sí? Una la voy a meter, tengo dos, una la meto al autoclave. ¿Sí? Si el autoclave funciona bien, esas esporas van a morir. ¿Sí? Entonces, la pongo a incubar en una estufa. Si el autoclave funcionó bien y las esporas murieron, esas esporas no crecen, no se desarrollan aunque yo les dé temperatura y todo. Y entonces el color me queda tal cual el original, fucsia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Ese lo incubo junto con uno que saqué directamente de la cajita. No lo puse en el autoclave, lo saqué tal cual. Está fucsia, tiene el medio de cultivo y las esporas. Pero las esporas no fueron expuestas al autoclave, sino que lo pongo tal cual, junto con el otro. Cuando lo ponga a incubar la temperatura de incubación y el tiempo va a hacer que esas esporas, cuando encuentren un lugar
apetecible, empiezan a desarrollarse. Y van a desarrollarse en ese medio de cultivo, van a producir acidez y me van a cambiar el color. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están vivas esas, yo no las puse en el autoclave. Ese es mi control positivo. ¿Para qué lo pongo? Porque de esa manera me aseguro que el producto que yo estoy poniendo está bien, o sea, que realmente las esporas están ahí y están vivas. Si no, corro un riesgo grande. ¿Qué riesgo corro? Que si yo puse el control biológico dentro del autoclave, lo saqué, lo puse en la estufa, y no me crecen las esporas, o sea, me sigue dando fucsia, ¿yo qué voy a decir? El autoclave está ok, dio bárbaro. ¿Y si el control biológico estaba mal? Si las esporas ya estaban muertas de antes, Entonces la única manera de saberlo es poniendo un control positivo. ¿Se entiende lo que dije? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Porque esto de no verles las caras con cara de entiendo qué dice, a veces complica, ¿vieron? Bueno. A ver. Los controles de esterilidad. ¿Cómo, Malu, que no entendés? ¿No entendés lo que estoy explicando? Bueno, los controles de esterilidad. Super videos. Los controles de... Voy a ver, creo que hay unos videos de esto. Los controles de esterilidad, y quiero que me escuchen acá, o sea, hasta ahora lo que hicimos fueron los controles de esterilización que son para controlar el ciclo. ¿Eso lo entendiste, Mariu? ¿Que son para eso? ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Los controles biológicos? ¿Qué es lo que no entendiste, Mario, lo de los controles biológicos o todo, desde que dije hola? No. En algún momento yo tengo que volver y pensar para qué estamos haciendo todo esto. Esto me pasa seguido. O sea, en cada explicación tengo que volver a pensar por qué estamos haciendo esto y para qué. ¿Para qué? Eso me pasa, como que no entiendo bien. Siento que obviamente estamos esterilizando. ¿Para qué estamos esterilizando? Pero, claro, yo entiendo que estamos esterilizando, obvio. Sí. Pero no entiendo después qué ponemos, qué volvemos a poner, por qué ponemos lo que ponemos. Como que visualmente no lo tengo. Tengo como que leerlo y yo no vi las diapositivas para hoy. La verdad que había visto los apuntes y hay muy poco. ¿Las estás viendo acá Sí, ahora? sí. Sí, pero es algo más visual de yo ver más cómo se hace que no entiendo bien por qué hacemos todo esto. Bueno, bueno, eso suele ocurrir porque cuando uno se va metiendo en los detalles, pierde como la visión del todo. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es hacer una esterilización de material, por ejemplo, material que vamos a usar en el laboratorio. Si yo quiero procesar la muestra de un paciente y ver si tiene microorganismos, lo tengo que poner dentro de un medio de cultivo para que crezca. ¿Sí? Pero ese medio de cultivo no tiene que aportar también microorganismos, sino no puedo distinguir cuáles microorganismos vienen de la muestra de mi paciente y cuáles aporta mi medio de cultivo. ¿Se entiende? Todo. Sí. Todo lo que uso en el laboratorio de microbiología, todo tiene que estar estéril. Porque yo me tengo que asegurar que nada de lo que yo haga va a aportar. Las pinzas, las tijeras, las gasas, el alcohol, el agua, los medios de cultivo que use, los frascos, las placas de Petri, todo, ¿no? Yo no tengo que aportar de ninguna manera microorganismos a las muestras. Entonces, ¿cómo lo puedo esterilizar esos medios de cultivo? Bueno, vimos las diferentes formas de esterilización. Cuando esterilizamos en el autoclave, que es lo más común, lo que más vamos a usar, o cuando esterilizamos en la estufa, vamos a tener que controlar que ese proceso de esterilización se hizo bien. Porque después, una vez que yo lo esterilicé, ¿sí? Ese medio de cultivo lo voy a usar, por ejemplo, para procesar la muestra de un paciente. Y tengo que asegurarme que se hicieron las cosas bien. Entonces,
tengo que controlar ese proceso de esterilización. ¿Y cómo lo controlo? De dos maneras. Controlo el proceso y controlo el producto. Es decir, controlo todas las condiciones del proceso y controlo que después se haya hecho bien. Es como si ustedes hicieran una torta. Ustedes controlan la temperatura del horno, el tiempo, sí lo controlan. Ahora, ¿eso asegura que la torta haya quedado rica? No, por ahí es una porquería. ¿Está bien? Entonces, después Claro, van a el antes y el después. Claro. Yo hago como el antes y el después acá. Claro, o sea, vos vas a probar, vas a condicionar todas las cosas de tu proceso de fabricación de la torta, las vas a poner a punto y las vas a controlar. Vas a fijarte que los huevos no estén podridos antes de ponerlo, vas a medir exactamente las medidas de harina, de leche, de lo que tengas que poner, vas a ver que el horno esté a la temperatura, vas a poner el cronómetro o vas a mirar el reloj, o sea, todo eso es el control del proceso. Después, el proceso se puede haber hecho perfecto. Después vas a sacar la torta y vas a probar la torta y vas a ver si realmente el producto, que es la torta, está bien hecha o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es más o menos lo mismo. Sí. Yo hago el control de esterilización, ¿sí? O sea, hago el proceso de esterilización en el autoclave, voy a meter en el autoclave, por ejemplo, un medio de cultivo que necesito para procesar la muestra de mi paciente. Voy a meter agua para esterilizarla. También para disolver reactivos. Voy a meter pinzas y tijeras, ¿sí? Gasas. Todo eso lo voy a meter dentro del autoclave. ¿Está bien? Le voy a poner una cinta de esas testigos. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar si llegó a 121 grados. Pero con eso solo no me alcanza. Tengo que poner algún control que me indique que no solamente llegó a 121 grados, sino que se mantuvo durante todo el tiempo que yo necesitaba, durante los 15 minutos. Entonces, la única manera de poder verlo, eso es poniendo un control biológico. Es decir, una ampollita que tenga medio de cultivo y esporas de un microorganismo que muere solamente si la temperatura llega a 121 grados. O sea, si llega a 100, no muere. Si llega a 115, no muere. Entonces, lo que hago es, junto con todas mis cosas que pongo en el autoclave, pongo una ampollita de esto, que tiene un medio de cultivo, que tiene un indicador que cambia con la acidez, cambia de color, y esporas de un microorganismo muy resistente al calor, que solamente muere si llego a 121 grados. Hago todo mi ciclo de autoclave. Cuando saco los materiales míos, los reservo y saco el control biológico y lo incubo. Es decir, le voy a dar a las esporas esas todas las condiciones para que crezcan felices y hermosas. Temperatura, tienen el medio de cultivo con un montón de nutrientes, ¿sí? Todo lo que necesitan. A las 24 o 48 horas voy a ver qué pasó. Si esas esporas, con el medio de cultivo y con todas las condiciones de temperatura, pudieron desarrollarse y vivir, significa que el autoclave no las mató. Entonces mi ciclo de autoclave no sirvió para nada. ¿Sí? Ahora, si ese control biológico voy a verlo a las 48 horas y está igual que como lo puse, o sea, del mismo color, ¿qué significa? Que las esporas no desarrollaron, y al no desarrollar, no acidificaron el medio y no cambiaron el pH. Es decir, que si las esporas no desarrollaron, es que se murieron en el proceso de autoclave. Es decir, que mi proceso de autoclave estuvo ok. Y que puedo confiar en todos los elementos que puse dentro del autoclave. Puedo usar el medio de cultivo, puedo usar el agua, puedo usar las tijeras, las pinzas, porque está todo estéril. ¿Se entiende eso? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Siempre tiene 15 minutos el autoclave o lo puedo regular? Si yo considero 5 minutos de esterilización, lo puedo regular en 5, en 10. Menos de 15 no es común que se haga. No sé, por ahí hay algún autoclave que lo haga, pero menos de 15 minutos no. 15 minutos es lo que sirve para eliminar el 99,999% de todos los microorganismos y esporas. Mínimo 15 minutos. Lo que sí puedo hacer es ponerlo más tiempo. Hay algunos ciclos que son de más tiempo, fundamentalmente para decontaminar material, para material que viene, material patógeno, animales muertos, o
o restos de microorganismos o de material que estuvo en contacto con microorganismos, a veces para decontaminar a veces se usa más tiempo. A la misma temperatura, más tiempo. Después hay algunos ciclos que van a más temperatura, 134, pero bueno, son otro tipo. Mario, ¿entendiste más o menos el concepto de por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Quedó un poco más claro, al menos un mínimo, una milésima más claro? No, todo bárbaro. Una última pregunta. Sí. El kit, que no nos venden en el kiosco, pero podrían, ¿es igual para todo lo que ponemos adentro del autoclave? ¿O va variando, depende de lo que ponemos nosotros en el autoclave? No varía con eso. Varía con el tipo de esterilización. Hay controles biológicos, por ejemplo. Si yo voy a usar el autoclave, para el autoclave. Si voy a usar la estufa, para la estufa. Si voy a usar oxioetileno, para el oxioetileno. Hay diferentes marcas y de diferentes formas, y por ahí lo que puede haber es alguna variación en si vos haces un ciclo más largo o haces un ciclo a mayor temperatura. A eso sí. Pero con lo que vas a poner dentro del autoclave no cambia, porque en realidad lo que están verificando no es lo que está dentro del autoclave, sino el proceso. También podés ponerlo con el autoclave vacío, solo para controlar cómo funciona el autoclave vacío. Es más, se hace para hacer la validación de un autoclave, se hace eso. Así que no es necesario. No va cambiando por lo que yo ponga adentro. Lo que yo puse adentro lo voy a controlar de otra manera. Así como ustedes cocinaron la torta, ay, me está dando un hambre, ustedes controlaron todas las condiciones para cocinar la torta y después que hicieron, probaron la torta, ¿no? Antes. Por ejemplo, mi abuelo siempre le robaba un pedazo de torta a las que hacía mi abuela, entonces mi abuela siempre la tenía que llevar en cuadraditos, por ejemplo. Y decía que la había probado antes para ver si estaba bien, para no quedar mal y decir que mi abuela le había robado un pedazo, ¿no? Pero bueno, uno prueba la torta y está riquísima o es una porquería. Y eso es independientemente de cómo haya sido. Yo pude haber controlado el proceso de esterilización y me dio perfecto, y sin embargo, la torta no dio bien. Acá pasa lo mismo, puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? No me puedo quedar solamente con controlar el proceso de autoclave, ¿sí? También tengo que ir a ver si lo que puse a autoclavar, es decir, los medios de cultivo, el agua, las tijeras, las pinzas, y eso también está estéril, ¿sí? Entonces se le hacen otros controles que se llaman controles de esterilidad, ¿sí? ¿Qué van a controlar los controles de esterilidad? Bueno, justamente lo que van a controlar es el producto, ¿sí? Es decir, si el material que puse dentro del autoclave quedó realmente esterilizado y lo puedo usar, ¿sí? Sobre todo estamos hablando de los medios de cultivo, del agua, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Así puedo seguir? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿de qué manera voy a controlar entonces el medio de cultivo que yo metí adentro del autoclave? Yo metí si esto no se mete así, vamos a buscar un frasco para tener más idea. Meto un frasco, ¿sí? Con líquido, con medio de cultivo adentro del autoclave. ¿Está bien? Yo quiero saber si lo que está acá adentro está estéril. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacerle un control de esterilidad a estos medios de cultivo. En general, lo que ocurre es que uno esteriliza un volumen grande de medio de cultivo que lo va a fraccionar, por ejemplo, en diferentes frasquitos o en tubitos, ¿sí? Cada conjunto de esos tubitos o de esos frasquitos que tienen medio de cultivo se le llama lote, es un lote. Del mismo modo que cuando uno va a comprar algo alimenticio tiene un lote, ¿sí? ¿Por qué dice lote tanto? Y bueno, porque ese se fabricó junto con una cantidad, ¿sí? Y todo ese lote, todo ese conjunto es un lote. Bueno, acá lo mismo.
todo el conjunto de ese medio de cultivo que yo fraccioné, que puse en el autoclave, pónganse que puse 20 frasquitos con un medio de cultivo, con el mismo medio de cultivo, esos 20 frasquitos es un lote. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? Preparé un medio de cultivo, un medio nutritivo para los microorganismos, para sembrar mis muestras. Preparé un medio nutritivo. Lo dividí en 20 frasquitos, los tapé y los puse dentro del autoclave. Todos esos 20 frasquitos son un lote. ¿Está bien? Los puse en el autoclave, finalizó el proceso de autoclave, puse los controles de esterilización en la estufa a probar, y agarro ese lote de 20 frasquitos de ese medio de cultivo, y tengo que saber, asegurarme, si ese lote de medio de cultivo está estéril o no. ¿Qué tengo que hacer? Un control de esterilidad. ¿Sí? ¿Voy a agarrar los 20 frasquitos? Y no, porque si agarro los 20 frasquitos, los abro, ya no son más estériles y me quedo sin medio de cultivo. Entonces, ¿para qué hice lo que hice? ¿No? Así que yo lo que voy a hacer es un muestreo, es decir, voy a hacer un control, como dice acá, en forma probabilística. ¿Qué significa? De los 20, agarro 2. Y sobre esos 2 hago el ensayo de esterilidad. Si esos 2 me dan bien, entonces yo voy a decir que todo el lote está dando bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí, bien. Sí, sí. O sea que yo voy a tomar una porción, ¿está bien? ¿Qué controles de esterilidad puedo hacer? Bueno, hay varios. Uno es la transferencia directa a medios de cultivo. Y esto parece lo del huevo y la gallina, porque generalmente me dice, ¿cómo? ¿Un medio de cultivo lo paso a otro medio de cultivo? Sí. Lo que yo quiera probar, por ejemplo, un líquido que esterilicé, puede ser agua, puede ser algún medio de cultivo. Si yo quiero ver si está estéril, tengo que pasarlo, tengo que transferir una pequeña partecita a un tubo con medio de cultivo que ya sé que está estéril. ¿Sí? ¿Para qué? Para darle los nutrientes a los microorganismos que pudiera tener esto para crecer. ¿Sí? Es decir, yo saqué esto del autoclave con líquido. Imagínense que es agua. Vamos a poner que hicimos solución fisiológica. Solución fisiológica estéril. ¿Sí? Puse la solución fisiológica, la puse en el autoclave, la saqué del autoclave. Quiero saber si la solución fisiológica está estéril. ¿Cómo hago? Bueno, si está estéril y no hay, significa que no hay microorganismos. O sea que si yo pusiera esto adentro de un medio de cultivo, nada va a crecer. Ahora, si no está estéril, significa que tiene microorganismos. Es decir, que si yo pongo parte de esta solución fisiológica en un medio de cultivo lleno de nutrientes, van a crecer esos microorganismos. Eso es lo que hago en la transferencia directa. Es tomar una porción de este producto que yo esterilicé y colocarlo en un medio de cultivo que yo sé que está estéril, que ya lo tengo preparado de antes. En general se pone en 2 medios de cultivo. Fíjense, en un tubito que tiene uno que se llama tioglicolato y en otro tubito que tiene uno que se llama triptasa soja o TCB. El tioglicolato, el tubito con tioglicolato, lo voy a incubar en una estufa a 37 grados para ver si crecen un tipo de microorganismos. Y el TCB o triptasa soja lo voy a incubar en una estufa a 25 grados para ver si crecen otros microorganismos. Y lo voy a dejar durante 14 días. ¿Sí? Voy mirando cada día si el líquido de mi tubito, de mi medio de cultivo, permanece translúcido o se pone turbio. ¿Está bien? Eso es lo que voy a mirar. Entonces, lo que hice es, saqué mi muestra del autoclave, mi solución fisiológica que yo esterilicé. Quiero saber si está estéril. Agarro una porción y la pongo en un tubito con tioglicolato, agarro otro poquitito, lo pongo en un tubito con TCB, agarro esos 2 tubitos tapados, pongo el TCB
a 25 grados y el tioglicolato a 37. Y los dejo incubar en la estufa durante 14 días. A los 14 días voy a ir a buscar el del TCB y el del tioglicolato y los voy a mirar. Si siguen tan translúcidos, transparentes y hermosos como al principio, significa que no creció nada, la esterilidad dio negativa, es decir que mi frasco con solución fisiológica se esterilizó muy bien. Si al final de los 14 días me dan turbio, significa que hay crecimiento microbiano, ese crecimiento microbiano puede deberse a que mi solución fisiológica no se esterilizó bien. La esterilidad es positiva y por lo tanto este medio de cultivo no lo puedo usar. Esta solución fisiológica no la puedo usar porque no está estéril. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí o no? ¿Están ahí? Profe, ¿y se tiene que esperar 14 días para saber si se esterilizó o no? Uy, sí. Hay que esperar 14 días, exactamente. Sí, es un montón de tiempo. A veces, uno lo va mirando, porque a veces pasa que se pone, que en menos tiempo ya está. Si el producto está muy contaminado, ahí se ve, ¿no? No. Si el producto está muy contaminado, si el producto está muy contaminado, como te decía, a muy poquito tiempo ya se ve, entonces por ahí a menos días ya lo ves, pero por lo menos tenés que dejarlo 14 días para asegurarte. Es decir, si a los 5 días lo ves y está turbio, ya está, dio mal la esterilidad. Si a los 5 días lo miras y está translúcido, como por ejemplo, como este que está acá, como el primero que se ve, como este que está acá, que está así como translúcido, entonces significa que va bien, pero que puede ser que a los 10 días esté turbio. O sea, si a los 5 días lo ves así, lo tenés que seguir dejando. Si a los 5 días lo ves como el 2, que está todo turbio, ya está, dio mala esterilidad. ¿Sí? Tengo que volver a hacer el proceso de nuevo. Ese producto lo tenés que eliminar, sacar, y no se puede usar. Tenés que volver a preparar solución fisiológica y volver a hacer ¿cómo se llama? El ciclo autoclavar. ¿Sí? Por eso tengo que hacer preparar varios frascos, ¿no? Para ver si el proceso sirve. Preparás varios frascos porque vas a abrir uno de esos frascos para hacer esto. Claro. O dos. Pero si te da mal, claro. tirás todo el lote. Todo el lote queda mal, ¿se entiende? Después tiro todo el lote, no es que sigo probando para ver si pruebo con otra cosa para... No, se desaprueba el lote. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con un alimento. ¿Sí? Imagínense un alimento. Hacen, no sé, preparan el lote de mermelada. Ustedes ven la mermelada y tiene un lote. ¿Qué significa eso? Que ese frasco de mermelada se preparó con un montón más, con 500 frascos más. Agarraron uno de esos 500 frascos y le hicieron el control el control microbiológico. Si el control microbiológico de ese frasco que agarraron dio mal, no pueden asegurar que todos los demás estén mal o estén bien. Por ahí algunos estarán bien y otros estarán mal, pero ¿cómo lo saben? Así que todo el lote se rechaza. ¿Se entiende? Ok. ¿Sí? Nos queda menos de un minuto y no... A ver. Nos volvemos a encontrar, ¿sí? Así seguimos con esto. Vamos a ver que tenemos... hay otra forma de hacer Hay otra forma de hacer la transferencia directa, que es con en lugar de hacerlo directamente, poniendo la cantidad, el líquido se puede filtrar a través de una membrana filtrante, como vimos la filtración. Como los bichitos quedan retenidos en la membrana, se corta la membrana y se pone media membrana en cada tubito. Uno en el tioglicolato y otro en el TCB. Y se incuba. Es otra forma de transferencia, ¿sí? Pero
Estamos dentro del mismo ensayo. Ahora a la vuelta vemos la